Soy puro fuego y hielo, destruyéndose entre sí. En cenizas mis recuerdos, el dolor aún sigue aquí. Las canciones pueden erizarnos la piel, cargarnos de energía, hacernos llorar o subirnos el ánimo. Cuando una voz consigue mover nuestras emociones, suele haber años de técnica para que lo difícil parezca fácil. Hoy desatamos por igual la letra y la melodía. Y quédate, quédate. La música es un mundo en sí misma, con un lenguaje que todo el mundo entiende. Esta frase es la letra de Sir Duke, uno de los temas más famosos de Stevie Wonder. La lengua es el reflejo de una cultura, de un pasado, presente y futuro, pero sé de buena tinta que la comunicación es el arma más poderosa, ya que puede traer la paz o bien iniciar la guerra. Resurgí, igual que tú yo siento miedo, de la herida aprendí. Dicen que es justo. Nuestra invitada de hoy es cantante, es pianista, pero también es filóloga. Ahora mismo trabaja como profesora de inglés en un centro de educación para personas adultas, concretamente en Madrid, pero ella es salmantina y es Victoria Mesonero, que tiene una banda que seguro que todos conocen, que es No Cantes Victoria. Victoria, bienvenida. Gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme a este súper programa, que soy muy fan. Y pues que es un gusto estar aquí contigo, Ana. Bueno, y para mí que estés aquí, porque hemos hablado muchas veces, te he entrevistado en muchas ocasiones en relación con tus discos y con tus actuaciones. Pues aquí, por ejemplo, has actuado algunas veces. Este es el Teatro Juan de la Encina, que no lo he dicho al empezar, que pertenece a la Universidad de Salamanca y que nos ha dado, como siempre, todas las facilidades para que podamos grabar aquí este programa. Están montando precisamente el escenario para una actuación de jazz que va a tener lugar en un par de días. Y por lo tanto nos parece un sitio muy, muy acogedor y, como digo, para ti muy simbólico, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, presentaste un disco. Sí, que además ese evento lo presentaste tú. Es verdad, fue bonito presentar ese disco. Sí, a ver, es que es un teatro maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias a la USAL también por dejarnos este espacio, ¿verdad? Sí. Me resulta muy curioso hablar contigo hoy de distintos ámbitos, porque no vamos a hablar solo de música también, de lengua relacionada con la música, pero también en esa faceta tuya de filóloga inglesa, que bueno, que quiero que me cuentes cosas también de ese apartado. Pero si te parece, empecemos con la música. Yo he dicho que tú tienes una banda, y claro, ahora siempre decimos una banda, pero yo creo que esto no es de hace tanto tiempo para acá, porque siempre asociábamos la banda al grupo que lleva viento, instrumentos de viento, pues la banda del pueblo, la banda municipal, pero ahora decimos una banda también para los grupos, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta la palabra banda? A mí me gusta más la palabra proyecto, porque realmente No Cantes Victoria es vuelvo a decir, un proyecto que llevo a las espaldas desde hace 15 años y engloba mucho más que a lo mejor lo que es el trabajo con la banda. Es verdad que la banda es lo más importante en el proyecto y yo lo considero familia, pero es verdad que hay más responsabilidades que solo lo que es a nivel musical. Porque hacéis muchas cosas. Bueno, tú estás muy presente en redes sociales. Sí. Quien te busque por ahí, No Cantes Victoria o Victoria Mesonero, te va a encontrar, No Cantes Victoria sobre todo, y tú haces ahí muchas cosas, no solo lo que haces con la banda, a veces también das consejos, ¿no? Para quien está aprendiendo, dices, os voy a explicar cómo tenéis que hacer esto y tal. Y es muy interesante todo eso que haces. Así que tienes este proyecto, No Cantes Victoria. ¿Tú siempre has cantado en inglés? ¿No? Sí, de hecho ha sido algo que ha sido alabado como criticado y fue algo que ahora con el nuevo disco y el aniversario quise darle una vuelta de tuerca y quizás animarme, ¿no?, a cambiar el idioma en las canciones, porque la gente me decía, es que no te entiendo, tal. Bueno, también es verdad que el estilo que hago viene de donde viene, entonces va muy acompasado, pero es que el inglés tiene muchas ventajas a la hora de hacer música. ¿Y eso por qué? Cuéntanos. Pues mira, para empezar, cuando me han preguntado esto, yo siempre lo desgloso en dos vías. Por un lado, la fonética o fonológica y por otro lado, a nivel cultural. Es decir, a nivel fonético, el inglés tiene una versatilidad que no tiene el español. Es decir, tenemos 5 vocales, pero hay 12 sonidos para las vocales. Y luego tenemos 24 sonidos consonánticos. O sea, eso es una pasada a la hora de componer o de hacer una melodía y sobre todo para recursos vocales, pues hay sonidos que te pueden permitir una apoyatura o un determinado efecto
que le va a dar un brillo o una intención a esa melodía. Ajá, y tú eso lo notas, claro, bueno, porque tú lógicamente eres filóloga y hablas inglés perfectamente y no te supone un problema el tener que cantar en una lengua que no es la tuya, que vemos a muchos cantantes que cantan, interpretan canciones en otra lengua que no es la materna y tienen ese acento particular que, bueno, tampoco nos importa mucho porque cantan tan bien, pero en tu caso eso lo tienes completamente integrado y entonces no te supone un problema, al revés, dices que te da ventajas. Sí. Hay gente a la que no le gusta que cante siempre en inglés, ¿no? Por supuesto, o sea, al final la opinión es libre, pero para mí fue un recurso a mi favor. Y luego también que el inglés, pues a nivel de ritmo, a nivel la línea que hacen en las frases, puedes jugar muchísimo, que en español también lo hay, pero para mí encontraba mayor beneficio en este idioma. Y luego a nivel social, es verdad que tanto el español como el inglés son muy ricos en variedad lingüística. Pero, por ejemplo, en mi estilo, en el soul, el funk, incluso el hip hop, tienen algo muy, muy importante que es el argot. ¿Qué es el argot? Pues es, digamos, un habla más coloquial, a lo mejor de determinadas clases sociales o grupos sociales, pues por ejemplo en el tema del hip hop está súper presente. Claro, entonces, en esas canciones está esa jerga, claro, ese es muy argot. importante, es muy importante tener claro a qué público te quieres dirigir y tienes que hablar en su idioma. Es decir, cuando haces una canción, aunque hables de sentimientos y sea bonito, usas tropos, por supuesto, pero también tienes que conectar con esa gente. Si no estás hablando en su carril, es muy difícil que conecte. Aparte de cantar en inglés y aparte de los beneficios que nos cuentas que te da el inglés, es verdad que el mundo de la música, y la más moderna, la más actual, la música más popular, yo creo que ya hemos perdido la batalla, Victoria, con el castellano, porque es que hay un montón de términos en inglés. Y yo te voy a plantear algunos, que Vale. parece, a ver si Sí. crees tú que ya la batalla está perdida, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tú te metes en internet y quieres encontrar una versión diferente de una canción que te gusta mucho, ¿no? Sí. Y ahora ya no se pone versión, se pone cover. Cover. Pero no aporta mucho más, ¿no? Un cover es una versión de toda la vida, ¿o Sí. no? Sí, hombre, a ver, también centrándonos en lo que son los extranjerismos, ¿vale? Que en este caso, pues anglicismos que vienen del inglés, es que está pasando en todos los ámbitos, no solo a nivel musical, pero quizá en el musical más. Porque no solo afecta tanto a nivel redes sociales, que veas cover, que veas a lo mejor alguna palabreja que digas, ¿qué es esto? Sino es que también en nuestro trabajo, a diferencia del argot, está la jerga. La jerga depende a nivel profesional. Entonces, pasa muchas veces que si tú cambias ese término, No te van a entender. No nos entendemos. Claro, y ya ha llegado a ser como el término universal. Allá donde vayas, tú dices cover y se entiende. Exacto, en ese caso sí, o sea, son anglicismos que se asimilan y se entienden perfectamente y no hay ningún problema, pero es verdad que puede haber otros que no. Que la batalla esté perdida o no, es que depende mucho. O sea, a nivel social yo creo que la lengua como es algo que evoluciona con la sociedad, al final los nuevos términos o los neotérminos se tienen que asimilar. Claro, da igual la edad. Hubo muchos términos que en su momento también fueron nuevos y se quedaron y conviven como por ejemplo perfectamente la con palabra otros, ¿no? tupper, que todo el mundo sabe lo que es un tupper. Pues, exactamente. Igual con cover. ¿Qué pasa? Que es verdad que cada vez hay más términos que si tú no usas el extranjerismo no sabes qué es o incluso se puede confundir. La gente confunde, por ejemplo, reverb con eco. Y no tiene nada que ver, o sea, pueden ir de la mano, pero no son lo mismo. Eso Entonces, que dicen a veces los cantantes de dame reverb, no es eco, ¿no? no es eco, no es eco, pero pasa con muchas cosas, o por ejemplo scat. Hay veces que o sea, es que tampoco se pueden traducir, puedes optar a lo mejor por una reformulación de la palabra para poder entender, o por ejemplo crooner, que crooner no tiene traducción. Explícame no tiene esta palabra, sí, porque crooner es para los cantantes de jazz, básicamente, ¿no? Eso es. Mira, de hecho la palabra crooner significa un cantante masculino que habla con dulzura, que canta o habla con dulzura. Pero claro, no tiene una equivalencia exacta a nivel término-concepto, sino que para entenderlo lo tienes que explicar. Ahí es cuando te digo que si tú no usas el término específico... No te entiendes. Exacto. Claro, así que ahí sí que resultaría necesario. O sea, la batalla perdida... hay que aceptarlas, o sea, Claro. Son palabras nuevas, son términos asignados y entonces... Ya están en la lengua común Exacto. de las personas que os dedicáis a esto. Entre los técnicos también de sonido, por ejemplo, se habla de delay, que es un retardo, ¿no? Es un retardo, pero no oyes... Ponme retardo, no, oyes delay. Oyes delay, esa Sí. es la palabra que se utiliza. Por ejemplo, sampler, ¿lo traduciríamos de qué manera? ¿Sampler? ¿Qué sería?
Es que no tiene no traducción. tiene. O sea, podría buscar, pero no la tiraría por ¿no? una reformulación, una explicación. Y unplugged, porque ahora todo es desenchufado. Si tú llegas a actuar a un sitio solo con una guitarra, sin tener que enchufarla a ninguna parte, pues se dice unplugged, que es como desenchufado, ¿no? Sí. Pero no vas diciendo desenchufado. Ya ha triunfado esta palabra, ¿no? Podrías decir acústico. Sí que se podría decir acústico. Claro, acústico. En el caso de unplugged yo creo que sí que están los dos. Es verdad que más comercial sería unplugged. Es que también hay una vertiente de usar los anglicismos por el tema comercial, que me parece también lógico, ¿no? Pero acústico ya se entiende que estamos hablando de, aunque bueno, acústico sería todo lo que se oye, pero acústico algo que no necesita de todo ese aparataje, ¿no? Optes por versión, pues por ejemplo en redes sociales va a ser más fácil que te encuentren por cover que te encuentren por versión. Claro. Oye, y ahora ya no tienes fans, que también en su día fue una palabra importada, sino ahora lo que tienes son groupies. ¡Ay, ¿no? los groupies! No, Cater Victoria tiene sus groupies. Mira, me pongo tan nerviosa. No, bueno, yo creo que... Esa palabra también se ha impuesto ya, ¿no? Lo de groupie. Que es que el que tiene sigue, connotación, el tema de groupie. Añade un poquito más, ¿no? Sí, tiene a lo mejor cierta intención. Cuando tú dices que alguien es groupie suele ser despectivo, más que fan, que a lo mejor fan puede ser admiración y groupie puede ser interesado. Entonces, bueno, es que también tiene el matiz. Tiene un matiz. Bueno, hemos dicho que tú eres pianista y te conocen bien los espectadores, yo creo que te han seguido tu trayectoria, pero eres cantante. Tienes una voz maravillosa. Animo a los que no te hayan oído a que te busquen por ahí porque les va a encantar todo lo que haces. Y tienes una técnica vocal que nos alucina, ¿vale? Y entonces te quiero preguntar por algunos de los términos que vemos que utilizan los cantantes y que a mí me hacen mucha gracia. Hay una cosa que se llama belting. Belting con belt, cinturón, ¿no? En inglés. ¿Qué es el belting? Belting como técnica es un agudo en pecho. ¿Vale? Un agudo en pecho. Eso es, y que suena muy comprimido, suena muy brillante. El origen de la palabra a mí me hace mucha gracia porque para entenderlo volvemos al tema de término y significado. Belt significa cinturón, entonces quiere dar a entender como que la presión o la compresión está en el pecho, como si tuvieras un cinturón, pero no te estás poniendo un cinturón para cantar eso. Entonces, claro, ¿cómo traduces eso? No tiene traducción, más que un agudo en pecho, volvemos a tener que reformular a nivel de término. Pero sí, hay mogollón de términos. Porque yo creo que también nos llega la influencia, ¿no?, de a lo mejor ciertas investigaciones de fuera para temas vocales y tal, te va a venir el término de fuera también. O sea, ahora que dices lo de pecho, pues todos los que están en casa pueden pensar en cuando se dice dar el do de pecho, porque es que estás dando una nota, ¿no? Pues el belting es un agudo en pecho. Vale. Eso es. El vibrato, esta es bastante obvia, ¿no? Cuando una nota se hace vibrar un poquito. Claro, es una oscilación entre dos notas, que suele ser medio tono, entonces con una velocidad concreta. Tampoco tiene... ¿Qué puedes decir? ¿Vibración? ¿Gorgorito? No, pero vibrato no. Es bonito, es como italiano, ¿no? Vibrato, claro. Un vibrato es bonito. Luego está el growling, que eso tiene una traducción como distorsión vocal. Es una distorsión vocal, claro, la traducción es rugido, porque el sonido que sale es como si fuera un rugido. Entonces, efectivamente es cuando la lengua empuja el epiglotis, ¿vale?, roza los cartílagos, entonces suena como si fuera un rugido de un león. Sí. Y eso se puede, o sea, si yo te digo ahora aquí abusando de la confianza, tú me puedes hacer una distorsión vocal así. Claro. ¿Cómo? A ver. Tendrías que coger aire, aprietas bien y... Y con eso, y eso tienes que hacerlo con muy buena técnica, porque si no te harías daño. Claro, ¿no? Todo lo que sea distorsión vocal necesita una buena técnica o puede derivar en a lo mejor ciertas lesiones vocales. Entonces tienes que... Igual que el belting, si el belting no está bien ejecutado, te desgañitas. Entonces... Pero tú das unos agudos tremendos, ¿no? En tus canciones, bueno, también unos graves, ¿sabes? Que veis que tienes ahí de todo, ¿no? Y he leído que hay algo que se llama vocal fry y que se traduce como fritura vocal. Y esto yo he dicho, tengo que preguntarle a Victoria, ¿qué es una fritura vocal? Pues la fritura vocal es cuando las cuerdas están muy juntas, pero también hay un gran volumen muscular alrededor, ¿vale? Entonces, es como si rozara las cuerdas, bueno, de hecho está rozando las cuerdas, pero de tal manera que están protegidas, emite sonido, pero no raspa la voz. Como si fuera una interferencia, o algo así, ¿no? Sí, podría ser. Lo hemos escuchado en muchísimos cantantes, también se usa de recurso en inicios de canciones, es el registro más grave que tenemos también cuando hacemos fritura vocal, y es, por ejemplo,
a mí no me está doliendo, pero estoy logrando un efecto vocal que además es muy llamativo también, pero igual que el growling, si está bien ejecutado, puedes hacerlo las veces que quieras. Y eso, por ejemplo, lo harías más bien al iniciar una frase, una canción. Lo puedes hacer al inicio, al final o incluso en medio, pero también buscando la intención. Es decir, dependiendo de lo que quieras hacer. O sea, al final la voz es un instrumento. La gente dice, bueno, los músicos y los cantantes. No, los cantantes somos músicos también. Claro. Tenemos un instrumento que hay que cuidar, es un instrumento que se ejecuta y que hay que saber. Claro, y que se entrena. Hay profesores de canto que dicen, oye, pues igual que haces sentadillas para ejercitar tus piernas, tienes que hacer ejercicios con tus cuerdas vocales, ¿no? De hecho, cuando estoy en la cinta, andando, bueno, correr no tengo muchos ejercicios de correr, pero yo canto mientras estoy haciendo ejercicio, porque cuando estás en el escenario hay mucho más influyendo en lo que estás haciendo de lo que la gente piensa, y te tienes que cuidar a nivel físico. De hecho, hay cantantes que cuando han aumentado o disminuido de peso muy rápido, pues, le afecta, por supuesto. Entonces, yo creo que si no tienes una buena condición física, el instrumento... Tú has apostado por la condición física a tope para que luego cuando estás en el escenario todo eso se traduzca en que tienes el dominio completo de tu cuerpo, la energía, todo lo que necesitas, ¿no? Tienes que tener buen fondo, es súper recomendable nadar también, porque para incluso determinadas técnicas o efectos que tú haces en la voz, si tú no tienes fondo no lo puedes proyectar. Claro, claro, y la voz lo refleja todo. Qué interesante la voz hablada y la voz cantada, todo. Ya que vamos a decir, ¿no? Bueno, yo decía que hoy quería hablar contigo de tus dos vertientes, de la musical, pero también de tu vertiente de filóloga. Y me interesa que hablemos un poquito de este terreno y también de lo que fue tu trabajo de fin de grado, que hiciste un estudio sobre la jerga gay, concretamente en una serie de televisión norteamericana, creo, ¿no? Sí. ¿Por qué te interesó esto y qué sacaste en conclusión? ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo estudié en la UNED, filología, y para mí fue una de las mejores decisiones que tomé. Sobre todo hacerlo en la UNED, para mí me dio unas herramientas y conocí a unos profesores espectaculares a los que les voy a mandar un saludo desde aquí. Y me influyó mucho el trabajo de Noa Talabán, de José Ávila Cabrera, de Ana Ibáñez también. Quienes primero estudiaron este terreno, ¿no? de la jerga del mundo gay. Ellos tiraban por tema de traducción. En concreto, Ávila Cabrera, pues su vertiente eran las películas de Tarantino y el lenguaje ofensivo, que me pareció increíble, me parece, vamos, un trabajazo. Claro, porque traducir eso, Victoria, esas expresiones tan malsonantes, ¿no? Y tan agresivas, es complicado. Es complicado, sobre todo en una industria que siempre va a optar por la censura. Entonces, partiendo de ahí, yo soy una persona que, vamos, mis fines de semana intento descansar lo máximo posible, Netflix Plus. Y veía RuPaul Drag Race, que es un programa de drag queens y tal, súper libre, no hay bips, o sea, ahí todo lo que escuchas entra. No hay, ¿quieres decir, no hay esos pitidos que salen a veces cuando, ¿no? Exacto, no hay nada que los censure. ¿Qué pasa? Que en mi caso lo veía con subtítulos porque había veces que no les entendía. O sea, yo los estaba escuchando en inglés, yo normalmente no veo nada subtitulado, pero en ese momento dije, no hay estoy palabras entendiendo. Que se me escapan, ¿no? Claro. Claro, entonces dije, es que está diciendo una cosa, pero el significado es otra. Entonces me picó la curiosidad y puse subtítulos, y con los subtítulos tampoco me enteraba. ¿Qué pasa? Que en mi caso pues me muevo bastante por círculos políticos LGTB, tengo bastante contacto y pues es una causa por la que a mí me duele especialmente, pues por mi entorno. Y hablando con mis amigos, les decía, oye, ¿me está pasando esto con RuPaul? Dice, hombre, claro, es que nosotros... ¿Cómo se llamaba la serie? ¿Cómo era? RuPaul Drag Race. RuPaul. Y me empezaron a contar que ellos, pues evidentemente, tenían, a día de hoy, incluso un lenguaje críptico. Y dije, cuéntame más. Claro, porque era un mundo un poco clandestino, ¿no? Tenían que buscarse las vueltas para que no se les entendiera muy bien. Y entonces tú dijiste, voy a estudiar esto, ¿no? Hiciste lo que era el trabajo de fin de grado. Que bueno, esto en castellano, al igual que pasa en inglés, pues también lo vemos, ¿no? Que hay algunas palabras. A mí me sorprende mucho, y esto lo hemos hablado en algunos otros programas, cómo muchas veces lo que es un insulto, hay grupos que se lo apropian para convertirlo en algo simpático entre ellos. Es decir, la palabra maricón, por ejemplo, que es un insulto, entre muchas personas gays, pues lo dicen con cariño, al igual que muchas veces se dicen entre los hombres, ¿qué pasa, cabrón? ¿No? Eso es. Que se lo dicen como de saludito de colega.
Sí. Pues eso también ha ido cambiando, ¿no? En este sentido que te digo. Y no sé si has estudiado un poco también esa jerga en castellano. De hecho, hay investigaciones y hay publicaciones exclusivamente de la palabra maricón. O sea, fíjate cómo puede influir un término a nivel cultural. Claro. Hay una doble vertiente, hay gente que no se quiere identificar con esa palabra, igual que con el tema de queer, que ellos quieren optar ¿Queer qué es realmente? Habría que hacer un programa. Una tesis hay que Habría que hacer un ¿no? programa solo de la palabra queer. Queer es todo aquello que no sigue la norma. Vale. Entonces, claro, hay gente que no quiere ir por esa vertiente, que prefiere algo más homogéneo. Prefieren a lo mejor más la normalidad, pero hay otros que no, que dicen, no, es que esta es mi identidad y yo voy a tirar para adelante y lo voy a decir todos los días de mi vida, que me parece muy bien. Al final es una intención, es un movimiento político. ¿Por qué no? Claro, eso es. Entonces, es como decir, si llevo toda la vida escondido, ahora lo voy a gritar a los cuatro vientos. Claro, y si llevo toda la vida oyendo esto, que es un insulto, que sepas que no me supone un problema, que ahora lo voy a decir yo con ironía, ¿no? Porque el humor y la ironía está mucho en ese tipo de jerga, ¿verdad? Sí, muchísimo, muchísimo. Y bueno, luego, es fascinante, perdón que te corte, sí, pero claro, también entra en juego la parte audiovisual en todo esto de la identidad y de lo que se hace público y no. Porque precisamente la investigación iba en torno a cómo, incluso a día de hoy, en programas tan que se difunden tanto como RuPaul, porque RuPaul ahora mismo, o sea, es trending en Instagram y vamos, o sea, todo el mundo sabe quién es RuPaul, pues aún así hubo casos de censura. No del propio programa, sino de la plataforma. Entonces, hay que escarbar un poco dónde está el problema ahí. Pero si te vas un poquito más atrás, en los 2000, yo, por ejemplo, analicé Austin Powers, analicé Sexo en Nueva York, Queer as Folk, pues me di cuenta que los personajes heterosexuales decían abiertamente lenguaje ofensivo, incluso había personajes con nombre ofensivo. Austin Powers, gordo cabrón, de toda la vida, que todo el mundo le hacía gracia a gordo cabrón, pero sin embargo, en Sexo en Nueva York, los personajes homosexuales, si decían, por ejemplo, bitch, en vez de traducirlo como es, tiraban por algo más, un eufemismo, pava o... Porque la traducción literal sería zorra. Zorra. Entonces se buscaba atenuar eso un poco, ¿no? Así claro, que eso fue, claro, me parece muy interesante que es que no deja de ser hicieras una un análisis censura. sobre eso, ¿no? No deja de ser una censura y es grave, porque solo pasaba en los personajes heterosexuales. E incluso, cuidado con el doblaje. Y volvemos al tema de la voz, también determina mucho cómo se dobla un personaje, porque a lo mejor ha habido casos en la investigación que yo hice donde el personaje homosexual en la versión original tenía a lo mejor un tipo, o sea, una manera de hablar súper neutra, y en el doblaje, con todos mis respetos, le ponían pluma cuando a lo mejor el personaje no lo tenía. Claro, sí, se tiende a eso, ¿no? A hacer ese tipo de doblaje. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo y de preguntarte algunas cosas sobre qué libro me traes para recomendar, tus palabras y demás, quiero también apuntar esta parte tuya de profesora de inglés, porque estás enseñando y además, como he dicho al principio, dentro de un centro de educación de personas adultas, y me gustaría que nos contaras un poco qué tal esa experiencia, ¿no? Y sobre todo, que ya sé que esto también da para una tesis y varios programas, pero ¿qué opinas de por qué razón hablamos tan mal el inglés en España y nos pasamos toda la vida estudiando inglés y no lo conseguimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Que vemos mucha gramática y escuchamos poco y hablamos poco? ¿O qué? ¿Qué te parece? Mira, yo en mi caso he estado trabajando tanto en institutos, pero ahora trabajo en un CEPA, que es un centro de educación de personas adultas. Y te puedo asegurar que la asignatura que más miedo les da es la mía. ¿Vale? ¿Cuál es el tema aquí? Es verdad que hemos tenido ahora un cambio de ley, estamos en LOMLOE, tal, y en concreto en mi asignatura se opta más por la comunicación, que a mí me parece fantástico. Me parece, vamos, lo que a lo mejor hacía falta haber incorporado antes. Claro, no tanto ejercicio de rellena estos verbos, ¿no? Exacto. Y entonces aquí ya yo invito a la crítica a lo mejor de qué es lo que ha fallado el sistema, porque por ejemplo estos alumnos, yo algo que aprendí de mi director, Bentu, que le mando un besazo desde aquí, es que es un tipo de alumnado que el sistema les ha rechazado. Claro. Que no es un sistema humano, entonces no miran por el alumno realmente. Entonces vienen al CEPA con mogollón de problemas y con mogollón de inseguridades. Y una de ellas es esta, ¿no? Del inglés, de decir, ahora yo aprender inglés. El currículo sobre todo. Y, a ver, me alegro de que haya habido este cambio de perspectiva
a nivel curricular. Pero yo creo que el problema es eso, hemos pasado de a lo mejor una metodología más tradicional basada en traducción a optar por algo más comunicativo, más orientado a la acción, que me parece súper útil y de hecho a mí... Ya da resultado, ¿no? Va sí, dando resultado. Sí. Y yo creo que eso ha sido un poco el cambio. De hecho, mis alumnos están encantadísimos, son unos cracks. Y el hecho que hayan venido al CEPA, que es un sitio donde miramos muchísimo por el alumno, por su bienestar, también hace que en el aprendizaje todo vaya más fluido. Qué bien. Bueno, ya me indican que se nos acaba el tiempo, así que te tengo que pedir en un minutillo que me digas un libro que me recomiendas. Y te he visto que traes ahí un libraco. ¿Qué me traes? A ver, ¿qué me recomiendas? Pues mira, te iba a haber traído El Gran Gatsby, porque ya que hablábamos de la música y tal, bueno, pues El Gran Gatsby, ¿qué te voy a decir? Para mí es mi obra favorita, porque además mete jazz, mete un poquito también la visión de las mujer flappers, que son, para mí, vamos, icónicas. ¿Qué son quiénes esas mujer flappers? Las flappers, pues las que no seguían la norma, o sea, claro, que de repente una mujer jugara al golf, claro. ¿sabes? Pero al final no me has traído ese, no, ¿me has traído otro? Te he traído la antología Norton, ¿vale?, de la literatura inglesa. ¿Y por qué te he traído el volumen 1? Porque aquí está Beowulf, que fue es un poema épico, que fue lo primero que yo leí en filología, que es la historia del guerrero anglosajón y tal, y es que es maravilloso, es lo primero que se lee en filología. Y para mí este libro, además es que está súper usado, pero es que le tengo muchísimo cariño. Se ve que le has cogido cariño y bueno, pues te agradezco que nos lo traigas. Para los que estén muy interesados en el inglés seguramente será una gran lectura. Bueno, y para marcharnos, una palabra que digas, uff, qué fea esta palabra, vamos a triturarla. Zozobra. 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 Es verdad, la inquietud no viene bien para nada y la palabra que lo recoge es muy bonita, ¿no? Zozobra. Es bonita, pero claro, te da también lo que representa. Sí. El contenido no, yo digo la palabra en sí, que es bastante bonita como suena, aunque vivir con zozobra es lo peor que le puede pasar a uno. Bueno, y una palabra chula para irnos. Te voy a dar dos. Venga. Dos que me gustan mucho, porque según las escuchas, precisamente cuando las pronuncias representa el significado que lleva. La primera es efervescencia, me encanta esa palabra. Preciosa. Y luego resiliencia. Resiliencia y efervescencia. Sí. Tú eres un poco efervescente en todos los sentidos. Sí, muchísimo. Eso me gusta mucho. Muchísimo. O sea, porque se te ve la energía y cómo fluye por todas partes. Cuando cantas, nos encanta verte en el escenario, escuchar los discos y oírte hablar de la filología, que también es otra de tus pasiones. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido a este lugar tan simbólico también para ti, al Teatro Juan de la Encina. Les agradezco mucho a la universidad y a sus responsables que nos hayan hecho un hueco aquí y esperamos verte en los escenarios o donde sea. Muchas gracias, Victoria, por venir. A ti, Ana. Nos vamos la próxima semana, más lengua desatada. Hasta entonces.